Libro Sónico presenta Esclavos de la pantalla. Imagina un escenario que se repite cada noche. Un niño con la mirada fija en el resplandor azul de un celular, mientras el mundo real se desvanece a su alrededor. Parece inofensivo, casi cotidiano, pero lo que ocurre en silencio es devastador. Ese destello hipnótico roba sueño, altera emociones, moldea la mente. Lo que ayer era simple entretenimiento, hoy es una cadena invisible que aprieta sin que nadie lo note. Este no es un relato de ciencia ficción. Es la historia real de una generación que crece entre notificaciones y algoritmos que saben más de ellos que sus propios padres. Una generación que está aprendiendo a reír con emojis en lugar de carcajadas, a buscar aprobación en pantallas en vez de abrazos, a medir su valor por la cantidad de me gusta y no por la profundidad de sus vínculos. Cada vibración, cada alerta, cada mensaje no leído se convierte en un latido prestado que reemplaza al propio. Y mientras el mundo digital avanza, lo humano retrocede, dejando un vacío silencioso que amenaza con volverse permanente. La pregunta que abre este viaje es tan brutal como necesaria. ¿Estamos criando niños libres o futuros esclavos de la pantalla? El resplandor azul parece inofensivo, pero ya está dejando huellas profundas en una generación entera. Cada época tuvo sus sombras, fábricas que cubrían el cielo con humo, guerras que llegaban a los hogares con cartas manchadas de polvo. Nuestra época brilla distinto. La sombra está en las manos de los más pequeños, en pantallas que caben en un bolsillo. No se trata de preguntar si la tecnología es buena o mala, sino de mirar de frente cómo está moldeando la mente infantil. Científicos advierten sobre menos paciencia, menos sueño, menos contacto humano. Pero esas no son solo estadísticas, son rostros concretos. Tu hijo que se duerme con el celular, tu sobrina que no levanta la mirada en la mesa, el adolescente del parque que ya no juega, solo desliza el dedo. Lo inquietante no es que esto suceda una vez, sino que se convierta en norma. ¿Qué clase de infancia construimos si el silencio de una charla se sustituye por la prisa de una notificación? El resplandor azul parece inofensivo, pero ya está dejando huellas profundas en una generación entera. Cada época tuvo sus sombras, fábricas que cubrían el cielo con humo, guerras que llegaban a los hogares con cartas manchadas de polvo. Nuestra época brilla distinto. La sombra está en las manos de los más pequeños, en pantallas que caben en un bolsillo. No se trata de preguntar si la tecnología es buena o mala, sino de mirar de frente cómo está moldeando la mente infantil. Científicos advierten sobre menos paciencia, menos sueño, menos contacto humano. Pero esas no son solo estadísticas, son rostros concretos. Tu hijo que se duerme con el celular, tu sobrina que no levanta la mirada en la mesa, el adolescente del parque que ya no juega, solo desliza el dedo. Lo inquietante no es que esto suceda una vez, sino que se convierta en norma. ¿Qué clase de infancia construimos si el silencio de una charla se sustituye por la prisa de una notificación? Imagina la mesa familiar. Un lugar que antes era refugio de historias y risas, hoy se convierte en un archipiélago de islas silenciosas, cada uno con la mirada hundida en su pantalla, presente solo de cuerpo, ausente de alma. No hay discusiones encendidas, ni carcajadas compartidas. Hay un vacío cubierto por el zumbido de notificaciones. Esa ausencia, repetida noche tras noche, no es neutra. Desgasta lentamente los hilos invisibles que sostienen a una familia. Un niño que no recibe miradas aprende que la validación viene de un like y no de un gesto. Un padre que no escucha una pregunta se pierde la oportunidad de sembrar confianza. El daño no es un estallido, es un goteo. Y ese goteo, con los años, vacía la vasija de los recuerdos compartidos. ¿Qué infancia estamos construyendo si las conversaciones se diluyen en silencio digital? ¿Qué historias se contarán dentro de 20 años cuando los hijos recuerden la mesa,
pero no las voces. Este audiolibro no busca culpables ni predicar nostalgia por tiempos pasados. No estamos contra la tecnología, sería ingenuo. Lo que queremos es devolver equilibrio. La pantalla, como cualquier herramienta, puede ser un puente o una prisión. La diferencia está en cómo la usamos y en cuánto espacio le dejamos ocupar en la vida de los niños. Aquí hablaremos de 10 daños invisibles, esas heridas silenciosas que no sangran, pero marcan. Sueño interrumpido, atención dispersa, ansiedad social, lenguaje empobrecido, autocontrol debilitado, creatividad apagada, sedentarismo adherido, dependencia emocional, aislamiento familiar y autoestima distorsionada. Cada uno parece pequeño, pero juntos son una tormenta. La promesa de este viaje no es alarma sin salida, es acción concreta, pasos simples que cualquier hogar puede aplicar. Abrir los ojos puede doler, pero cerrar los ojos duele más. Y la primera grieta que vamos a iluminar es quizá la más común y la más ignorada, la que la pantalla abre en las horas de sueño. El primer daño invisible, el sueño hipotecado. Cuando un niño duerme con el celular bajo la almohada, no solo pierde horas de descanso, pierde la arquitectura secreta que su cerebro necesita para crecer. La luz azul confunde al reloj interno, retrasa la melatonina y empuja a la vigilia. El resultado es un cuerpo agotado con una mente excitada, incapaz de entrar en reposo profundo. El sueño es más que cerrar los ojos. Es un taller nocturno donde se ordenan recuerdos, se consolidan aprendizajes y se reparan tejidos. Si se interrumpe, el niño se levanta más irritable, más torpe, más ansioso por estímulos rápidos. Padres cansados llaman a eso días difíciles, pero la raíz está en noches fragmentadas por pantallas que no saben apagarse solas. No basta con prohibir, hace falta diseñar rituales. Una luz cálida, un cuento leído, un cargador fuera de la habitación. La pregunta es inevitable. ¿Quién debe apagar primero, el niño o la pantalla? El sueño alterado no es solo cansancio, es un ladrón silencioso de potencial. La ciencia muestra que un niño privado de descanso profundo rinde hasta un 40% menos en memoria y concentración al día siguiente. Ahora imagina ese déficit repetido semana tras semana, año tras año. Lo que comienza como una excepción se convierte en norma. Niños que aprenden más lento, que reaccionan con irritabilidad, que confunden fatiga con su propio temperamento. Y lo más inquietante es que ellos mismos no perciben el daño. Creen que solo están trasnochados, pero la infancia no perdona retrasos. Cada etapa tiene ventanas de aprendizaje que, si se pierden, no regresan. Los maestros lo ven en clase, los padres lo intuyen en casa, pero pocos lo relacionan con la pantalla encendida bajo las cobijas. ¿Y si el verdadero enemigo del rendimiento escolar no fuera la falta de disciplina, sino esa luz azul que convierte la noche en un día interminable? Los pediatras digitales insisten, no se trata solo de cuántas horas pasan frente al celular, sino de cuándo lo usan. La noche debería ser un santuario de descanso, pero se ha convertido en la última frontera conquistada por la tecnología. Cada notificación es como un golpe en la puerta del cerebro, interrumpiendo fases vitales del sueño. Puede que un niño duerma 8 horas, pero si despierta varias veces por vibraciones o destellos, esas 8 horas se convierten en un mosaico roto. Y con fragmentos rotos no se construye aprendizaje ni carácter. Lo que emerge al día siguiente es irritabilidad, torpeza emocional, hambre de estímulos rápidos. Padres agotados etiquetan esto como mala conducta, cuando en realidad es déficit de sueño disfrazado. El daño invisible ya está instalado. La pregunta es, ¿cómo proteger esa frontera nocturna sin caer en batallas interminables ni prohibiciones que rompan la confianza? La respuesta comienza con un simple ritual. Cada hogar necesita diseñar su propio ritual nocturno. No se trata de fórmulas universales,
sino de señales que el niño reconozca como puertas hacia el descanso. Una lámpara cálida, una historia leída en voz humana, un abrazo que cierra el día. El celular, en cambio, debe esperar en otra habitación, cargando su batería lejos del cuerpo que realmente necesita recargarse. Estos gestos, repetidos con constancia, se convierten en anclas emocionales más fuertes que cualquier aplicación. Y lo más valioso es que no cuestan nada, solo requieren intención. Un padre presente, una madre que acompaña, un adulto que se atreve a decir, la noche es nuestra, no de la pantalla. Con ese simple cambio se recupera la frontera más sagrada de la infancia, el sueño reparador. Hemos visto el primer daño invisible y su antídoto. Ahora toca adentrarnos en otro terreno igual de frágil, la atención, una capacidad que parece abundante, pero que la pantalla fragmenta en miles de pedazos diminutos. La atención es como un músculo, se fortalece con esfuerzo sostenido y se debilita con estímulos fragmentados. Los celulares ofrecen novedad cada pocos segundos, videos de 10 segundos, notificaciones, juegos rápidos. Ese patrón enseña al cerebro a esperar recompensas inmediatas y a aburrirse cuando no llegan. Para un adulto ya es un reto. Para un niño en desarrollo, es devastador. Las aulas se llenan de estudiantes incapaces de sostener más de unos minutos en una tarea sin distraerse. La lectura, que antes era una escalera paciente, ahora parece una montaña imposible. Aquí se revela el segundo daño invisible, la dispersión de la atención. Pero más allá de diagnósticos y estadísticas, lo urgente es mirar lo cotidiano. ¿Cómo puede un niño aprender a escuchar, a imaginar, a crear, si cada idea compite contra el zumbido insistente de una notificación? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Debemos recuperar el derecho a la concentración como si fuera un tesoro perdido. Un estudio de Stanford mostró que quienes se declaran multitarea digital rinden peor en concentración que quienes se enfocan en una sola tarea. Sus cerebros muestran más errores, más olvidos, más cansancio. Ahora traslada ese patrón a un niño de 8 años, cuyo cerebro aún construye los circuitos básicos de control. La dispersión se convierte en norma, y con ella llega la frustración. No terminan lo que empiezan, se rinden rápido, creen que no son capaces. Lo peor es que no entienden por qué, solo sienten que fallan. Ese sentimiento erosiona la confianza y siembra la idea de que no son buenos para estudiar. Pero el problema no está en ellos, sino en el contexto que los entrena para la interrupción constante. No es flojera, es sobrecarga. Y lo invisible es que esta sobrecarga se disfraza de temperamento difícil, confundiendo a padres y maestros. La pregunta clave es, ¿cómo desarmar un mundo diseñado para dispersar y devolver a la infancia la capacidad de sostenerse en una sola cosa? Una maestra me contó que en su clase había un niño incapaz de mirar a los ojos durante una conversación. No era timidez, era algo distinto. Su mente parecía esperar estímulos inmediatos, como si cada silencio fuera intolerable. Ese niño no podía sostener más de un minuto sin mirar hacia la pantalla que guardaba en la mochila. Cuando la maestra lo invitaba a leer en voz alta, se agitaba, como si estuviera fuera de lugar. Lo inquietante es que no era un caso aislado, sino parte de una tendencia. Cada vez más niños se sienten incómodos en interacciones reales. La ansiedad social ya no se manifiesta solo en fiestas o presentaciones, sino en la vida cotidiana. El celular se convierte en refugio, un lugar donde siempre hay algo, donde nunca hay vacío, donde el silencio no duele. Pero ese refugio cobra un precio alto. Erosiona la confianza en uno mismo y la capacidad de vincularse con otros. ¿Qué futuro tendrá una generación que busca validación en pantallas y no en miradas? La ansiedad social es el tercer daño invisible. No siempre se reconoce porque suele confundirse con timidez
pero su raíz es distinta. La timidez puede superarse con práctica. La ansiedad social alimentada por pantallas nace de una lógica más profunda, la necesidad de respuestas inmediatas. En un celular, un me gusta llega en segundos. En una conversación real, la respuesta puede tardar. Ese retraso se percibe como rechazo, como vacío. El niño aprende a evitar la incomodidad refugiándose en la pantalla, donde todo es instantáneo. Poco a poco, se va debilitando la capacidad de tolerar la vulnerabilidad que exige el encuentro humano. El daño es invisible, pero poderoso. Un adolescente que prefiere escribir mensajes antes que hablar. Un niño que se esconde tras emojis en lugar de palabras. Y lo más grave es que este hábito no solo afecta a la infancia, sino que condiciona la vida adulta. ¿Cómo construir relaciones profundas si nunca se aprende a soportar el silencio? Un psicólogo infantil lo describe con claridad. Los niños de hoy no tienen menos deseos de conectar, tienen menos tolerancia al vacío. El vacío del silencio en una conversación, el vacío de esperar turno, el vacío de escuchar sin ver estímulos brillantes. Ese vacío, que antes era normal, ahora se percibe como insoportable. El celular ofrece un escape inmediato y, al hacerlo, refuerza el hábito. Cada vez que el niño siente incomodidad, abre la pantalla. Cada vez que lo hace, fortalece la idea de que solo allí está la calma. Así se genera un círculo vicioso, más ansiedad, más pantalla, más dependencia, y el mundo real, con sus ritmos lentos y silencios inevitables, se convierte en territorio hostil. El daño invisible se instala como un huésped en la mente. No grita, pero condiciona. ¿Qué pasará cuando esos niños enfrenten un trabajo, una relación, un reto que exija paciencia y vulnerabilidad? Tal vez se sientan como extraños en un lenguaje que nunca aprendieron. La ansiedad social alimentada por pantallas no es una sentencia definitiva. Existen caminos para revertirla, pero todos comienzan en lo más simple: volver a valorar las interacciones reales. No es necesario grandes discursos ni terapias complicadas. Basta con recuperar espacios sin pantallas, donde el niño pueda entrenar el músculo de la paciencia social. Una comida en familia donde se escuchen historias. Un paseo al parque sin dispositivos, donde el aburrimiento se transforme en conversación. Al principio puede ser incómodo. El silencio pesará. La tentación de sacar el celular será fuerte. Pero con constancia, ese vacío deja de ser amenaza y se convierte en posibilidad. El niño aprende que el mundo real responde, que las miradas tienen valor, que la espera no mata. Cada minuto recuperado es un ladrillo en la reconstrucción de su confianza social. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a dejar que la validación venga de un botón brillante y no de un rostro humano? Hemos visto 3 daños invisibles hasta aquí: el sueño hipotecado, la atención dispersa y la ansiedad social. Cada uno parece distinto, pero en realidad son piezas del mismo rompecabezas. Todos tienen un denominador común: la sustitución de experiencias humanas por estímulos digitales. Dormir con el celular en la mano, estudiar con notificaciones encendidas, buscar refugio en una pantalla en lugar de en un abrazo. Son gestos cotidianos que, al repetirse, moldean un carácter, una manera de habitar el mundo. Y lo más alarmante es que no hay ruido de alarma, no hay dolor evidente. Todo ocurre en silencio. Ese silencio es la trampa, porque mientras creemos que no pasa nada, la infancia se va redibujando en sombras de luz azul. Lo que sigue en este viaje es otro daño invisible, igual de sutil y profundo: el lenguaje que se empobrece cuando la conversación se reduce a emojis y frases cortas. Una herida que no se nota, hasta que ya es demasiado tarde. El cuarto daño invisible es el empobrecimiento del lenguaje. Las pantallas reducen la comunicación a símbolos veloces, emojis, frases cortas, audios interrumpidos. El niño que crece en ese ecosistema aprende a expresarse con menos palabras
y por lo tanto, con menos matices. Pero el lenguaje no es solo comunicación, es pensamiento. Quien domina más palabras piensa con mayor precisión, entiende mejor sus emociones y puede transmitirlas con claridad. Cuando el vocabulario se achica, también lo hace el mundo interior. No es casualidad que aumenten los diagnósticos de dificultades de comprensión lectora o de expresión oral. No es que los niños sean menos inteligentes, es que su gimnasio verbal ha sido sustituido por un flujo constante de mensajes breves, y cuando la vida real les pide una explicación larga o una idea compleja, se sienten desnudos. El daño no se nota en un chat, pero se revela en la escuela, en la amistad, en la capacidad de nombrar lo que sienten. El lenguaje empobrecido no solo afecta a la escuela, también erosiona la vida emocional. Las palabras son la llave que abre las puertas del interior. Un niño que no sabe nombrar lo que siente, difícilmente podrá procesarlo. Por eso aparecen explosiones de rabia, silencios prolongados o gestos de aislamiento. Son emociones sin nombre buscando salida. La pantalla, al ofrecer distracción constante, tapa la incomodidad sin resolverla. Pero lo que se tapa siempre regresa. Padres y maestros se preguntan, ¿por qué los niños parecen más ansiosos, más irritables, más incomprendidos? Una de las respuestas está en el vocabulario reducido, que no alcanza para abarcar lo que sienten. Si el lenguaje es pobre, la vida interior se vuelve caótica. Y la ironía es que vivimos en la era de mayor comunicación digital de la historia, pero con diálogos más frágiles que nunca. ¿Qué sentido tiene hablar más si lo que decimos cada vez significa menos? Recuerdo a un niño de 9 años que atendí en un taller de lectura. Le pedí que contara cómo había sido su fin de semana. Me miró en silencio, buscó palabras y al final solo dijo, «Bien». Después, al preguntarle qué significaba bien, levantó los hombros y repitió, «No sé». Tenía un universo de experiencias, pero ninguna palabra para abrirlo. Me conmovió verlo luchar contra un vacío que no era de emociones, sino de vocabulario. Las pantallas le habían dado juegos, videos y mensajes, pero no palabras. Y sin palabras no podía compartir su mundo. Cuando finalmente encontró 2 frases para describir un paseo al parque, sonrió como si hubiera ganado una batalla. Ese instante me recordó algo esencial. El lenguaje no es un lujo, es un salvavidas. Y si no se lo damos, los niños se hunden en emociones que no pueden nombrar. ¿Cómo acompañarlos si ni siquiera sabemos lo que sienten? El cuarto daño invisible se convierte en una amenaza a largo plazo. Adultos con dificultades para comunicarse en pareja, para expresar ideas en el trabajo, para resolver conflictos sin gritar o huir. Todo empieza en la infancia, cuando las pantallas sustituyen las conversaciones prolongadas. Un niño que no escucha historias familiares, que no participa en diálogos en la mesa, que no inventa juegos de palabras, pierde oportunidades de expandir su mundo interior. El lenguaje se atrofia como un músculo sin uso. La solución no es prohibir celulares, sino recuperar la tradición de contar y escuchar. Un cuento antes de dormir, una conversación sobre cómo estuvo el día, una pregunta abierta que invite a describir. Cada palabra compartida es una semilla que crece en la mente y florece en la vida. La pantalla puede entretener, pero no puede sembrar vocabulario. Ese trabajo sigue siendo humano, cercano, intencional. La pregunta es, ¿cuántas semillas estamos dejando de plantar? Hasta aquí hemos recorrido 4 daños invisibles: el sueño hipotecado, la atención dispersa, la ansiedad social y el lenguaje empobrecido. Cada uno se suma como un hilo en una red que atrapa a los niños sin que lo notemos. El quinto daño invisible es más sutil, pero igual de peligroso: la fragilidad del autocontrol. Las pantallas están diseñadas para recompensar cada toque, cada clic, cada gesto mínimo. El cerebro infantil, que aún no ha consolidado los circuitos de control,
se acostumbra a recibir premios inmediatos. Así se debilita la capacidad de esperar, de resistir, de elegir a largo plazo. Este daño no se nota en un día, pero se revela en la vida. Niños que no toleran la frustración, adolescentes que abandonan proyectos a la primera dificultad, adultos que buscan gratificación instantánea en cada decisión. La pantalla no solo entretiene, entrena, y lo que entrena, moldea. ¿Qué ocurre con una generación que aprende más a reaccionar que a decidir? El quinto daño invisible, la fragilidad del autocontrol, se nota en lo cotidiano. Un niño promete jugar solo 10 minutos y termina una hora atrapado en el mismo nivel. Un adolescente abre el celular para revisar un mensaje y emerge 40 minutos después, sin recordar a qué entró. No es falta de carácter, es diseño. Cada aplicación está construida para retener, para recompensar con sonidos, colores y vibraciones. El cerebro infantil, aún en formación, aprende a ceder de inmediato, y cuando la gratificación instantánea se convierte en hábito, el esfuerzo prolongado se vuelve insoportable. Tareas escolares, deportes, proyectos, todo parece demasiado lento frente al estímulo inmediato de la pantalla. El daño invisible está en esa incapacidad de esperar, de resistir, de elegir con paciencia. El mundo real no funciona con me gusta, inmediatos, y la vida exige más resistencia de la que un clic puede entrenar. ¿Qué ocurre cuando el cerebro se acostumbra solo a ganar rápido? Investigadores de la Universidad de Columbia realizaron un experimento sencillo. Ofrecieron a un grupo de niños un dulce ahora, o 2 dulces si esperaban 15 minutos. Décadas después, descubrieron que quienes habían logrado esperar no solo tenían más éxito académico, sino mejores relaciones y mayor estabilidad emocional. El autocontrol predice más que las notas escolares. Pero, ¿qué ocurre si una generación entera crece entrenada para lo contrario? Cada notificación refuerza el ahora. Cada nivel desbloqueado en un juego enseña que la paciencia es inútil. Lo invisible se vuelve estructura. Adultos que abandonan a la primera dificultad, relaciones que se rompen por la falta de tolerancia, proyectos truncados porque la gratificación tarda. El daño invisible es que ya no se trata de voluntad débil, sino de voluntad nunca entrenada. La pregunta incómoda es si todavía estamos a tiempo de fortalecer esa capacidad, o si hemos delegado el entrenamiento de la paciencia a algoritmos que no buscan formar, sino retener. Recuerdo a un adolescente que me dijo, cuando mi celular vibra, siento que no puedo respirar hasta revisarlo. Tenía 13 años. No hablaba de necesidad, hablaba de urgencia física. Era como si la pantalla se hubiera convertido en un segundo corazón que latía desde afuera. Le pedí que lo apagara durante 1 hora y me miró aterrado, como si le pidiera saltar sin paracaídas. Cuando finalmente aceptó, pasó los primeros minutos caminando en círculos, sin saber qué hacer. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a dibujar en un cuaderno que tenía olvidado. Al final de la hora me dijo, sentí raro, pero también libre. Ese instante me confirmó algo. El autocontrol no es innato, es entrenable. Y cuando se recupera, trae consigo un regalo inesperado. La sensación de libertad. No se trata de prohibir pantallas, sino de enseñar a los niños que pueden decidir. Y esa decisión, aunque cueste, les devuelve el aire que la pantalla les roba. El autocontrol no se construye con discursos, sino con práctica. Pequeños desafíos repetidos crean la musculatura invisible de la paciencia. Un juego de mesa que dura 20 minutos sin interrupciones. Un paseo donde el celular se queda en casa. Una tarde en la que la recompensa se posterga con intención. No se trata de grandes cambios radicales, sino de constancia. Cada vez que un niño logra esperar sin ceder al impulso, fortalece sus circuitos de autocontrol y, lo más importante, descubre que es capaz
Ese descubrimiento genera confianza, una semilla que crecerá en cada decisión futura. El daño invisible comienza a revertirse cuando entendemos que la paciencia no es un regalo, sino un entrenamiento. El problema es que el mundo actual entrena justo lo contrario, y ahí aparece la pregunta clave. ¿Quién está entrenando más a tu hijo, tú, o la pantalla que vibra sin descanso? La respuesta puede cambiar el rumbo de toda su vida. Ya hemos recorrido 5 daños invisibles: el sueño hipotecado, la atención dispersa, la ansiedad social, el lenguaje empobrecido y la fragilidad del autocontrol. Cada uno se enlaza con el siguiente como eslabones de una misma cadena. Ahora toca hablar del 6º daño invisible: la creatividad apagada. La infancia debería ser un laboratorio de imaginación, donde una caja se convierte en castillo y un palo en espada. Pero la pantalla, al ofrecer mundos prefabricados, roba la posibilidad de inventar. El niño ya no necesita imaginar un dragón. La pantalla lo muestra con luces y sonidos, y lo que parece un regalo se convierte en un robo. La creatividad no se apaga de golpe, se oxida poco a poco, hasta que el niño ya no inventa, solo consume. Este daño es invisible porque no duele en el momento, pero a largo plazo empobrece la mente. ¿Qué sociedad construiremos si los futuros adultos crecieron sin ejercitar el músculo de imaginar? La creatividad es la chispa que enciende descubrimientos, inventos, soluciones inesperadas. Sin ella, la vida se reduce a repetir lo que ya existe. La pantalla ofrece entretenimiento ilimitado, pero en ese exceso elimina el vacío fértil donde nace la imaginación. Un niño que todo lo recibe hecho no necesita inventar, no enfrenta el aburrimiento que empuja a crear. La creatividad no se apaga por falta de talento, sino por falta de oportunidad. Cuando la rutina diaria está saturada de estímulos prefabricados, el cerebro no aprende a construir los suyos. Y la consecuencia no es solo un niño menos imaginativo, sino un adulto menos capaz de resolver problemas, de innovar, de soñar. La creatividad apagada es un daño invisible porque no deja dolor inmediato. Se descubre tarde, cuando la capacidad de inventar ya está atrofiada. ¿Qué futuro espera a una generación más acostumbrada a consumir ideas que a producirlas? Un estudio de la Universidad de Michigan mostró que los niños que pasan más de 3 horas diarias frente a pantallas obtienen puntajes significativamente más bajos en pruebas de creatividad. No porque sean menos inteligentes, sino porque su tiempo libre ya no se dedica a juegos imaginativos. La imaginación necesita espacio, silencio, momentos de aburrimiento. Y ese aburrimiento hoy es visto como un enemigo que debe llenarse con videos, juegos o mensajes. Lo paradójico es que el aburrimiento es el terreno fértil donde germinan las mejores ideas. Cuando un niño aprende a tolerarlo, descubre mundos internos, inventa historias, crea personajes. Pero si nunca se enfrenta a él, dependerá siempre de estímulos externos. El daño invisible se traduce en mentes menos exploradoras, en adultos que buscan distracción constante en lugar de soluciones. La pregunta es clara: ¿estamos criando soñadores o espectadores? El futuro depende de qué espacio le demos hoy al silencio creativo. Recuerdo a 2 hermanos que acompañé en un taller. Les pedí que inventaran un juego con objetos simples: una caja de cartón, unas cuerdas, unas cucharas de madera. Al principio protestaron: «Esto no es divertido, no pasa nada». 15 minutos después, habían construido un castillo, una catapulta y hasta una competencia de caballeros. La risa llenaba el lugar. No había pantallas, pero había magia. Al final, uno de ellos me dijo: «No sabía que podía inventar tanto con tan poco». Esa frase se me quedó grabada porque mostraba lo que las pantallas están apagando: la capacidad de imaginar con lo que hay, de crear mundos desde la nada. La creatividad es un músculo dormido que despierta cuando lo ejercitamos. Y lo hermoso
es que no hace falta dinero ni tecnología. Basta con tiempo, con objetos cotidianos, con libertad para explorar. ¿Cuánto potencial perdido se esconde en cada niño que nunca se aburre? La creatividad apagada no solo afecta a la infancia, sino que deja huellas en la vida adulta. Sin imaginación, los problemas parecen muros infranqueables en lugar de caminos alternativos. Un adulto que nunca ejercitó la creatividad dependerá siempre de soluciones externas, de instrucciones, de entretenimiento fabricado por otros. La innovación, que es el motor de toda sociedad, nace de mentes que se atrevieron a combinar lo inesperado. Si los niños no practican esa libertad, crecerán limitados al molde que la pantalla les impuso. La paradoja es que vivimos en una era que aplaude a los innovadores, pero educa a los pequeños como consumidores pasivos. El daño invisible se siembra en la niñez y florece en la adultez como conformismo, dependencia y miedo al error. Recuperar la creatividad es más urgente de lo que parece. La pregunta es si tendremos el valor de devolver a los niños lo que la pantalla les arrebató: el derecho a inventar. Hasta aquí hemos explorado 6 daños invisibles: sueño hipotecado, atención dispersa, ansiedad social, lenguaje empobrecido, autocontrol frágil y creatividad apagada. Cada uno se conecta con el siguiente, formando una red que captura la infancia en silencio. Ahora toca entrar en el 7º daño invisible: el sedentarismo adherido. La pantalla promete mundos dinámicos, pero el cuerpo permanece quieto. Horas enteras sentado frente a un dispositivo reemplazan el movimiento natural del juego, la carrera, la exploración física. El cuerpo infantil, diseñado para moverse, se convierte en rehén de la inactividad. Los músculos se debilitan, la postura se deforma, la energía se apaga y, lo más grave, se instala la costumbre de la quietud como si fuera normal. Este daño no solo amenaza la salud física, también afecta a la emocional, porque un niño que no se mueve pierde también la chispa vital que surge del contacto con su propio cuerpo. ¿Cómo recuperar esa energía dormida? El 7º daño invisible, el sedentarismo adherido, es una trampa silenciosa. La pantalla da la ilusión de movimiento, carreras en videojuegos, aventuras en mundos virtuales, deportes simulados, pero el cuerpo permanece quieto, atrapado en una silla, con los ojos fijos en un rectángulo brillante. El resultado es un desequilibrio profundo. El cerebro recibe estímulos de acción mientras los músculos permanecen inactivos, y ese desfase altera todo. La postura se encorva, el metabolismo se ralentiza, la vitalidad se apaga. El niño debería estar trepando árboles, corriendo tras una pelota, explorando su entorno. En cambio, pasa horas sentado, con la energía acumulada transformándose en ansiedad. El daño invisible no se nota en un día, pero con los años se convierte en sobrepeso, en problemas de salud, en una desconexión con el propio cuerpo. Y lo más triste es que, al perder el movimiento, se pierde también parte de la alegría esencial de la infancia. Los pediatras advierten que nunca antes hubo una generación tan expuesta al sedentarismo digital. El promedio de un niño frente a pantallas supera con facilidad las 4 horas diarias, sin contar tareas escolares. Ese tiempo robado al movimiento se traduce en menos juegos físicos, menos aire libre, menos ejercicio espontáneo. El cuerpo humano está diseñado para aprender en movimiento. Caminar, saltar, correr, son formas de descubrir el mundo. Cuando esa oportunidad se pierde, el desarrollo motor y emocional se ve comprometido. No es casualidad que aumenten los casos de obesidad infantil, dolores de espalda en edades tempranas y ansiedad sin causa aparente. El cuerpo que no se mueve acumula tensión, y la mente que no descarga energía busca escapes artificiales. El daño invisible se revela en una generación que parece cansada incluso antes de comenzar el día. ¿Cómo cambiar el rumbo sin prohibir pantallas?
pero devolviendo al cuerpo su derecho a moverse. Una madre me contó que su hijo de 7 años se cansaba al subir solo 2 pisos de escaleras. Lo más doloroso era que él mismo decía: "Prefiero el ascensor, así puedo seguir jugando en el celular mientras subo". El cuerpo infantil, diseñado para moverse sin parar, ya mostraba señales de agotamiento prematuro. Cuando lo invité a un juego al aire libre, al principio protestó: "Me aburro", pero después de 20 minutos corriendo y riendo, gritó con emoción: "¡Esto sí es divertido!". En sus mejillas rojas y su respiración acelerada había vida, la misma que la pantalla le había arrebatado sin que nadie lo notara. Esa escena me recordó que el movimiento no es solo salud, es alegría pura. Los niños no necesitan gimnasios sofisticados. Necesitan espacio, libertad y adultos que los acompañen a recuperar su derecho a jugar. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que la chispa vital quede atrapada en una silla? El sedentarismo adherido no es inevitable, pero requiere decisiones firmes. No basta con decir "sal a jugar". Hay que crear contextos que inviten al movimiento. Paseos en familia, caminatas después de cenar, juegos tradicionales recuperados en el parque. Cada minuto de actividad física es una victoria contra la inercia digital. Y no se trata solo de ejercicio. El movimiento en la infancia es un lenguaje. Saltar, trepar, correr, enseñan coordinación, cooperación y confianza en uno mismo. Cuando un niño descubre que su cuerpo es fuerte y capaz, también se fortalece su autoestima. El daño invisible comienza a revertirse cuando la pantalla deja de ser la única fuente de entretenimiento y el cuerpo recupera protagonismo. La pregunta es: ¿qué oportunidades de movimiento está ofreciendo tu hogar? Tal vez no haga falta más tiempo, sino reordenar prioridades. Menos scroll, más pasos, menos notificaciones, más juegos en la calle. Con el séptimo daño invisible, hemos visto cómo la pantalla no solo afecta la mente, sino también el cuerpo. Ahora llegamos al octavo, la dependencia emocional. Los celulares se convierten en compañeros inseparables, refugios portátiles donde los niños buscan calma, alegría y validación. Lo que debería ser un recurso ocasional se transforma en necesidad constante. Si el niño está triste, la pantalla lo distrae. Si está aburrido, la pantalla lo entretiene. Si se siente solo, la pantalla lo acompaña. Poco a poco, el celular deja de ser objeto y se convierte en vínculo, en muleta emocional. El problema es que ese vínculo es frágil. Depende de notificaciones que no siempre llegan, de reacciones que no siempre aparecen. Así, el niño queda expuesto a un vaivén emocional dictado por algoritmos. El daño invisible es que ya no aprende a autorregularse, sino a depender de un dispositivo. ¿Qué pasa cuando la calma está en un botón y no en su interior? La dependencia emocional hacia el celular empieza como un hábito inocente. Revisar mensajes al despertar, mirar videos para distraerse antes de dormir. Pero con el tiempo, se transforma en un vínculo profundo y engañoso. El niño ya no busca el dispositivo por curiosidad, sino por necesidad. Si está nervioso, lo calma. Si se siente solo, lo acompaña. Si se aburre, lo entretiene. El celular ocupa el lugar que antes tenían los padres, los amigos o la imaginación. El problema es que este refugio es frágil, porque depende de algoritmos y notificaciones. Cuando no llegan, aparece el vacío, la ansiedad, la sensación de abandono. El daño invisible es que el niño aprende a regular sus emociones solo con estímulos externos, nunca desde su interior. Crece así una generación que necesita estar conectada para sentirse viva. La pregunta incómoda es: ¿qué ocurre cuando la calma de un niño depende de un dispositivo que nunca estuvo diseñado para darle amor? Los psicólogos advierten que la dependencia emocional hacia el celular
genera un efecto similar al de ciertas adicciones. El cerebro infantil libera dopamina cada vez que recibe una notificación, un mensaje, un me gusta. Esa química produce placer inmediato y refuerza el hábito. Con el tiempo, el niño ya no busca la pantalla por elección, sino por impulso. Lo alarmante es que cuando se le priva del dispositivo, aparecen síntomas de abstinencia, irritabilidad, tristeza, incluso angustia física. Es como si le hubieran quitado un soporte esencial. Pero el verdadero soporte emocional no puede venir de un aparato. Debe nacer de vínculos humanos, de abrazos, de conversaciones, de presencia. El daño invisible aquí es que el niño nunca aprende a calmarse solo. Siempre depende de una reacción externa. Y si la pantalla falla, ¿qué recursos tendrá para enfrentar la vida real? Esa es la pregunta que define este daño profundo y silencioso. Conocí a una niña de 10 años que lloraba desconsolada cuando su celular se quedaba sin batería. No lloraba por un juguete roto ni por una pelea con amigos. Lloraba porque sentía que se quedaba sola. Cuando le pregunté qué significaba para ella su teléfono, respondió sin dudar: «Es mi mejor amigo, siempre está conmigo». Esa frase me atravesó como un rayo. El celular había ocupado un lugar sagrado, el de la compañía emocional, pero esa amistad es engañosa, porque nunca escucha de verdad, nunca abraza, nunca responde con empatía. Ver a esa niña aferrarse al aparato me hizo pensar en cuántos niños hoy confunden conexión con compañía. Y lo más doloroso es que los adultos, al no ofrecer presencia, dejan que la pantalla ocupe ese espacio. ¿Cómo no va a crecer la dependencia si el único refugio disponible es un rectángulo brillante? La pregunta es clara. ¿Qué vacío llenaría tu hijo si tú estuvieras más presente? La dependencia emocional hacia las pantallas no es irreversible, pero exige un cambio de hábitos. No basta con quitar el celular. Hay que reemplazarlo por vínculos reales. Un niño necesita saber que, cuando siente miedo o tristeza, puede acudir a un adulto que lo escuche de verdad. Necesita aprender a calmarse con respiración, con juego, con conversación. Cada abrazo dado a tiempo es un antídoto contra la ansiedad que produce la ausencia digital. El reto está en ofrecer alternativas consistentes. Un paseo, una charla, un momento de risa compartida. La pantalla distrae, sí, pero no sostiene. El vínculo humano sostiene, y esa es la gran diferencia. Recuperar ese espacio no significa vivir sin tecnología, sino devolver la jerarquía correcta. Primero el vínculo humano, luego el recurso digital. La pregunta no es si podemos desconectar a los niños del todo, sino si podemos conectarlos más profundamente con nosotros. Ya hemos recorrido 8 daños invisibles: sueño hipotecado, atención dispersa, ansiedad social, lenguaje empobrecido, autocontrol frágil, creatividad apagada, sedentarismo adherido y dependencia emocional. Cada uno muestra cómo las pantallas no solo alteran hábitos, sino que transforman la manera en que los niños crecen y se relacionan con el mundo. Ahora, nos adentramos en el 9º daño invisible: el aislamiento familiar. Aunque la tecnología promete conexión, muchas veces separa más de lo que une. La escena es común: cada miembro de la familia en una habitación distinta, cada uno con su dispositivo. El hogar deja de ser refugio compartido y se convierte en un hotel donde todos coinciden, pero casi no conviven. Este aislamiento es invisible porque ocurre en silencio, sin discusiones ni conflictos, solo con ausencias. Y lo más doloroso es que, cuando se vuelve normal, ya nadie lo cuestiona. ¿Qué queda de una familia cuando las pantallas son las únicas presentes en la mesa? El 9º daño invisible, el aislamiento familiar, se esconde detrás de escenas aparentemente normales. Una sala con la televisión encendida, cada miembro de la familia en su propio celular, risas solitarias frente a videos que nadie comparte.
No hay discusiones ni conflictos abiertos. Hay algo más peligroso: la ausencia disfrazada de calma. El hogar se fragmenta en pequeñas islas digitales, cada una con su propio lenguaje, su propio tiempo. Y lo que se pierde en ese proceso no es solo convivencia, sino memoria compartida. Las familias se construyen con historias contadas en común, con miradas que validan, con silencios compartidos que sostienen. Cuando eso desaparece, la casa se convierte en un lugar físico, sin la calidez del encuentro. El daño invisible es que el niño aprende que la familia no es un refugio, sino un conjunto de individuos conectados a pantallas. ¿Qué impacto tendrá en su vida adulta crecer en un hogar sin verdadera presencia? Estudios recientes muestran que los niños que comen con sus padres al menos 5 veces por semana tienen mejor rendimiento escolar y menos problemas emocionales. Pero esas cenas pierden su valor cuando cada uno mira su dispositivo en lugar de conversar. La diferencia no está en la comida servida, sino en la atención compartida. Un plato acompañado de conversación alimenta tanto como el propio alimento. Un plato acompañado de silencio digital deja hambre emocional. Lo invisible es que los niños crecen creyendo que la normalidad es estar juntos sin estar presentes. Ese aprendizaje se traslada a sus amistades, a sus relaciones futuras, a su idea de lo que significa convivir. No basta con estar bajo el mismo techo. La familia se nutre de tiempo y atención reales. El reto es recuperar esos espacios sin pantallas, aunque al principio resulte incómodo, porque la pregunta no es si compartimos mesa, sino si compartimos vida. Recuerdo entrar a una casa donde cada miembro estaba en su mundo. El padre en el sillón, con el celular en alto, la madre en la cocina mirando una serie, los hijos en sus habitaciones con auriculares. El silencio era tan espeso que se podía cortar. Cuando pregunté a la niña menor con quién hablaba más en casa, respondió: «Con mi tableta». Esa frase me estremeció. La tecnología no solo había ocupado tiempo, había ocupado lugar emocional. En ese hogar no había discusiones, pero tampoco había abrazos. Todo parecía en calma, pero era una calma hueca, frágil. Al salir, pensé en cuántos hogares viven la misma escena sin darse cuenta. El aislamiento familiar no se construye con peleas, sino con la ausencia diaria de palabras y miradas. Y lo más doloroso es que, cuando se acostumbra, ya nadie lo nota. ¿Cuántos niños crecerán creyendo que la soledad es la forma natural de vivir en familia? El aislamiento familiar no se resuelve con discursos sobre unión, sino con acciones pequeñas y consistentes. Recuperar la tradición de cenar sin dispositivos, proponer una caminata en grupo, apagar la televisión y abrir un espacio de conversación. No importa si al principio el silencio pesa. Ese silencio es el terreno fértil donde pueden crecer nuevas historias. Lo importante es que el niño sienta que su hogar no es un hotel, sino un refugio, que no necesita buscar compañía en una pantalla, porque la tiene al alcance de un abrazo. El daño invisible empieza a revertirse cuando la familia decide que la atención compartida es más valiosa que cualquier notificación. Y en esa decisión se juega mucho más que un momento agradable. Se juega la construcción de recuerdos, la transmisión de valores, la sensación de pertenencia. La pregunta es: ¿qué recuerdo quieres que tu hijo guarde de la mesa familiar dentro de 20 años? Con el 9º daño invisible, hemos visto cómo la familia puede fragmentarse en islas digitales. Ahora llegamos al 10º y último: la distorsión de la autoestima. Las pantallas no solo entretienen, también comparan. Cada foto, cada video, cada publicación se convierte en un espejo distorsionado donde los niños buscan identidad. El problema es que esos espejos no muestran la verdad. Muestran versiones filtradas, editadas, irreales. Un niño que se mide constantemente con esas imágenes crece sintiendo que nunca es suficiente. El daño invisible se manifiesta en inseguridad,
en dependencia de la aprobación externa, en una autopercepción frágil. Y lo más grave es que ocurre a edades cada vez más tempranas. La infancia, que debería ser tiempo de exploración libre, se convierte en un escenario de comparación constante. ¿Qué futuro tendrá una generación que aprende a mirarse en pantallas deformadas antes que en los ojos de quienes la aman? El 10º daño invisible, la distorsión de la autoestima, se alimenta de un mecanismo simple: la comparación constante. Antes los niños se comparaban con sus amigos del barrio o compañeros de clase. Hoy, la pantalla los expone a miles de vidas editadas y perfectas, rostros filtrados, cuerpos idealizados, éxitos exagerados. El niño no tiene herramientas para entender que eso es una construcción. Lo recibe como verdad. Cada vez que ve una imagen mejor, siente que él vale menos. La herida no es visible, pero crece con cada desplazamiento de dedo. Y lo más doloroso es que la autoestima no se forma de un día para otro. Se construye con años de miradas, palabras y experiencias. Si durante esos años el espejo principal es una pantalla deformada, la identidad se convierte en un campo minado. ¿Cómo se amará un niño que aprendió a medirse siempre en comparación con lo imposible? Un estudio de la Universidad de Pensilvania encontró que los adolescentes que redujeron su uso de redes sociales a 30 minutos diarios mostraron mejoras significativas en autoestima y bienestar emocional. Esto confirma lo que intuimos: la exposición constante a comparaciones daña la percepción propia. El problema es que el algoritmo nunca invita a parar. Siempre hay más imágenes, más historias, más vidas mejores. Así, el niño se convierte en un espectador pasivo de éxitos ajenos y un crítico despiadado de sí mismo. Lo invisible es que este hábito erosiona lentamente la confianza, sembrando dudas incluso en áreas donde el niño es capaz y valioso. El daño no se nota en un examen ni en un juego, pero aparecen frases como "no soy suficiente" o "nunca estaré a la altura". Recuperar la autoestima exige cortar la fuente de comparación tóxica y fortalecer los espejos reales: familia, amistades sanas, logros propios. Conocí a una adolescente que borraba sus fotos si no alcanzaban cierto número de me gusta en la primera hora. No era vanidad, era dolor disfrazado. Cada publicación se convertía en un examen público de su valor. Me confesó: si no reaccionan rápido, siento que no importo. Esa frase mostraba la herida abierta. Su autoestima estaba atada a un contador de corazones. Cuando la animé a guardar un diario en papel donde escribiera cosas que valoraba de sí misma, al principio se rió, pero semanas después me dijo: ahí nadie me juzga, soy yo conmigo. Ese simple ejercicio se convirtió en un refugio real. La pantalla nunca ofreció lo mismo. Ese día comprendí que no basta con criticar las redes. Hay que dar alternativas donde los niños y adolescentes puedan construir una identidad sólida. ¿Qué pasaría si cada vez que buscan aprobación en una pantalla, nosotros les devolviéramos palabras que los sostienen de verdad? La distorsión de la autoestima no se combate con prohibiciones, sino con presencia. Un niño que escucha palabras de afirmación en casa tiene un escudo más fuerte contra los espejos falsos de las redes. El reto es que esas palabras sean constantes, sinceras y específicas. No basta con decir "eres genial". Hay que señalar: "me gusta cómo resolviste ese problema" o "admiro tu esfuerzo en el deporte". Cada frase así se convierte en ladrillo para una identidad sólida. Cuando el niño se sabe valorado en la vida real, los filtros digitales pierden poder. Pero si el silencio en casa es grande, la pantalla se convierte en el único lugar donde buscar validación. Y esa búsqueda nunca se sacia, porque el algoritmo siempre pide más. La pregunta no es si podemos proteger a los niños de todas las comparaciones, sino si estamos dispuestos a ser el espejo donde se reconozcan de verdad. Con el 10º daño invisible,
llegamos al cierre del mapa de heridas que la pantalla deja en la infancia. Sueño hipotecado, atención dispersa, ansiedad social, lenguaje empobrecido, autocontrol frágil, creatividad apagada, sedentarismo adherido, dependencia emocional, aislamiento familiar y autoestima distorsionada. 10 sombras que no siempre se ven, pero que condicionan el futuro de los niños. El propósito de este viaje no era solo mostrarlas, sino ofrecer caminos de salida. A partir de aquí entramos en la parte más intensa de este viaje. Es el momento de mirar de frente, de comprender que estas heridas no son condena, sino advertencia, y sobre todo, de descubrir que la transformación es posible. El poder está en las decisiones pequeñas, sostenidas, constantes. Lo que viene ahora no es más oscuridad, sino la búsqueda de luz. ¿Qué pasará cuando empecemos a imaginar juntos un futuro donde los niños recuperen lo que nunca debieron perder? No hemos llegado hasta aquí para hundirnos en la alarma, sino para encender esperanza. Hemos visto 10 daños invisibles, pero cada uno guarda un reverso, la posibilidad de sanar. El sueño puede recuperarse con rituales nocturnos, la tensión puede fortalecerse con presencia, la ansiedad social se disuelve con vínculos reales, el lenguaje florece con historias compartidas, el autocontrol se entrena con paciencia, la creatividad despierta en el juego libre, el sedentarismo se vence con movimiento, la dependencia emocional se reemplaza con compañía humana, el aislamiento familiar se cura con conversación, y la autoestima se reconstruye con espejos de amor verdadero. Este clímax no es un final sombrío, es un punto de inflexión. Es el momento de mirar a los ojos a la infancia y decidir qué legado queremos dejar. La pregunta ya no es qué daño causa la pantalla, sino qué mundo podemos ofrecer a cambio. Y ese mundo puede empezar hoy, en tu propio hogar. Una madre me contó que decidió instaurar en su casa la hora dorada. 60 minutos cada tarde sin pantallas, dedicados a juegos, charlas o lecturas. Al principio hubo resistencia, quejas, caras largas, intentos de negociar, pero con los días algo cambió. Su hijo de 11 años empezó a esperar ese momento con entusiasmo. Descubrió que podía reír con un juego de mesa, emocionarse con un libro, hablar de sus sueños sin prisa. Esa hora dorada se convirtió en el tesoro familiar. Al escucharlo, pensé en lo poco que se necesita para transformar un hábito. Solo constancia y presencia. La pantalla, al ser desplazada, dejó espacio para lo humano, y en ese espacio volvió a crecer la chispa que parecía perdida. Esa historia me recordó algo esencial. No se trata de apagar por apagar, sino de encender lo que estaba apagado en nosotros. ¿Qué pasaría si cada familia diseñara su propia hora dorada? El clímax narrativo exige una mirada distinta. No basta con entender los daños, hay que experimentar la posibilidad de cambio. Imagina una familia que decide caminar juntas después de cenar. Al inicio puede parecer un simple paseo, pero en ese caminar ocurren milagros invisibles. La conversación fluye, el cuerpo se mueve, las pantallas pierden poder. Cada paso es un acto de resistencia contra el sedentarismo, contra la dispersión, contra el aislamiento. La transformación no se logra con grandes gestos aislados, sino con pequeñas decisiones que, repetidas, crean cultura. El niño aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Si ve a sus padres elegir presencia sobre pantalla, comprenderá que la vida real merece atención. El clímax es este: entender que el cambio no empieza con discursos globales, sino con pasos sencillos en cada hogar. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso esta misma semana? Las historias de transformación ya existen. Familias que apagaron la televisión en las comidas y recuperaron la conversación. Niños que, al dejar el celular fuera de la habitación, mejoraron su descanso y su humor.
adolescentes que redujeron el uso de redes y encontraron tiempo para dibujar, tocar música, escribir. Esas experiencias demuestran que no estamos condenados, que la pantalla no tiene la última palabra. El clímax no es un lamento, es una llamada a la acción. Lo invisible puede volverse visible cuando alguien se atreve a mirar de frente. Lo roto puede empezar a repararse con un gesto sencillo. Y lo más hermoso, los niños se adaptan rápido. Si les damos la oportunidad, redescubren la magia del juego, del contacto, de la risa compartida. La pregunta es si nosotros, los adultos, tenemos el valor de liderar ese cambio, porque la infancia no espera, y cada día perdido es una chispa menos en sus ojos. Estamos en el punto más intenso del recorrido, el momento de elegir. Ya no basta con mirar los daños, necesitamos decidir cómo enfrentarlos. La tecnología no va a desaparecer, pero podemos domesticarla. No se trata de criar hijos sin pantallas, sino de criar hijos libres de depender de ellas. Esa es la verdadera libertad. Poder usar sin ser usados, poder elegir sin estar atrapados. Y esa libertad se cultiva con hábitos, con límites claros, con presencia consciente. Este instante no es teoría, es práctica. Cada hogar tiene la oportunidad de escribir una historia distinta. Los daños invisibles ya los conoces. Ahora toca imaginar el antídoto visible. La pregunta clave es, ¿qué estás dispuesto a cambiar hoy para que tu hijo mañana no sea esclavo de la pantalla, sino dueño de su vida? Esa elección, aunque parezca pequeña, puede transformar generaciones enteras. No hemos llegado hasta aquí para hundirnos en la alarma, sino para encender esperanza. Hemos visto 10 daños invisibles, pero cada uno guarda un reverso, la posibilidad de sanar. El sueño puede recuperarse con rituales nocturnos, la atención puede fortalecerse con presencia, la ansiedad se disuelve con vínculos reales, el lenguaje florece con historias compartidas, el autocontrol se entrena con paciencia. La creatividad despierta en el juego libre, el cuerpo revive con movimiento, la dependencia emocional se reemplaza con compañía, el aislamiento se cura con conversación y la autoestima se reconstruye con espejos de amor verdadero. Este tramo del camino no es un final sombrío, es un nuevo comienzo, el instante de mirar a la infancia y decidir qué legado queremos dejar. La pregunta ya no es qué daño causa la pantalla, sino qué mundo podemos ofrecer a cambio. Y ese mundo puede empezar hoy, en tu propio hogar. La historia está llena de revoluciones silenciosas que empezaron en los hogares. La alfabetización, la lectura de libros, la costumbre de cenar juntos. Todo eso nació de decisiones pequeñas que luego transformaron sociedades enteras. Hoy vivimos otro momento decisivo. No se trata de rechazar la tecnología, sino de domesticarla, de ponerla en su lugar. El cambio empieza cuando los adultos aceptamos que no podemos exigir a los niños lo que no practicamos. Si queremos hijos menos dependientes de las pantallas, debemos mostrarles que también sabemos desconectarnos. Ese ejemplo pesa más que cualquier sermón. El niño mira y aprende, no escucha y obedece. Por eso, el verdadero desafío no está en limitar al hijo, sino en limitarse uno mismo. Y ahí surge la pregunta incómoda. ¿Estás dispuesto a apagar tu propia pantalla para encender la presencia que tu hijo necesita? Recuerdo a un padre que me confesó, le pedía a mi hijo que dejara el celular, pero yo mismo lo revisaba cada 5 minutos. Un día decidió probar algo distinto. Durante el desayuno, apagó su teléfono y lo guardó en un cajón. Al verlo, su hijo sonrió y dijo, «Ahora sí hablamos de verdad». Esa escena sencilla cambió la dinámica de su hogar. No hubo discursos, solo un ejemplo vivo. Esa experiencia me recordó que los niños no buscan perfección, buscan coherencia. Ellos observan más de lo que escuchan. Cuando ven a sus padres elegir la presencia sobre la pantalla, sienten que también pueden hacerlo. No es una lucha de poder,
es una invitación a compartir. El cambio empieza en nosotros. Y lo hermoso es que los niños responden rápido. ¿Qué pasaría si la próxima vez que quieras decir apaga el celular, tú fueras el primero en soltarlo? Recuerdo a un padre que me confesó, le pedía a mi hijo que dejara el celular, pero yo mismo lo revisaba cada 5 minutos. Un día decidió probar algo distinto. Durante el desayuno, apagó su teléfono y lo guardó en un cajón. Al verlo, su hijo sonrió y dijo, «¿Ahora sí hablamos de verdad?» Esa escena sencilla cambió la dinámica de su hogar. No hubo discursos, solo un ejemplo vivo. Esa experiencia me recordó que los niños no buscan perfección, buscan coherencia. Ellos observan más de lo que escuchan. Cuando ven a sus padres elegir la presencia sobre la pantalla, sienten que también pueden hacerlo. No es una lucha de poder, es una invitación a compartir. El cambio empieza en nosotros, y lo hermoso es que los niños responden rápido. ¿Qué pasaría si la próxima vez que quieras decir apaga el celular, tú fueras el primero en soltarlo? Hemos caminado entre sombras y destellos. Descubrimos 10 heridas invisibles, entendimos sus causas y vislumbramos sus remedios. Ahora lo que se abre delante de nosotros no es un final, sino una posibilidad, la de elegir distinto. Lo que está en juego no es solo el presente de los niños, sino el futuro de la sociedad que ellos levantarán con sus manos. La pregunta ya no es, ¿qué daño causan las pantallas?, sino, ¿qué herencia quiero dejar en mis hijos? Porque cada hábito sembrado hoy florecerá mañana en decisiones, en amistades, en formas de amar. Este tramo es un llamado directo, elegir presencia sobre distracción, vínculo sobre aislamiento, amor sobre algoritmo. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede ser la chispa que encienda una nueva generación libre de las cadenas invisibles de la pantalla. Cuando pienses en el futuro de tus hijos, no imagines solo títulos académicos o logros profesionales. Imagina algo más profundo, su capacidad de dormir con paz, de conversar sin miedo, de amar sin depender de una pantalla. Ese es el verdadero legado que podemos dejarles. No está en grandes planes, sino en gestos pequeños repetidos cada día. La infancia no pide lujos, pide presencia. Y lo invisible de este viaje es que, cuando la presencia se ofrece, todo lo demás se ordena. La atención se enfoca, la creatividad florece, la autoestima se fortalece. El poder de cambiar no está en un manual oculto ni en una fórmula mágica. Está en tus manos, en tu voz, en tu ejemplo. La pregunta ahora es clara. ¿Qué instante de hoy vas a convertir en un recuerdo luminoso para tu hijo? Esa memoria puede ser el escudo que lo proteja del brillo vacío de la pantalla. El cambio nunca empieza afuera, siempre empieza adentro. No esperes que la escuela lo haga todo, ni que los expertos resuelvan lo que ocurre en casa. Eres tú, con tus decisiones cotidianas, quien abre caminos nuevos. Y lo hermoso es que no se necesita perfección para empezar, solo voluntad. Puedes equivocarte, caer, ceder alguna vez y aún así, seguir. Lo importante no es la pureza, sino la constancia. Los niños no esperan padres impecables, esperan padres presentes. Y cada minuto que eliges mirar en lugar de deslizar, escuchar en lugar de contestar con prisa, abrazar en lugar de distraerte, estás enseñando lo esencial. No es un sacrificio, es un privilegio. La infancia pasa rápido, y lo que hoy parece una batalla, mañana será un recuerdo. ¿Qué quieres que recuerde tu hijo? ¿La pantalla iluminando tu rostro o tu mirada iluminando su mundo? Un adolescente me contó que lo que más recordaba de su infancia no eran los viajes ni los regalos, sino las tardes en que su madre lo escuchaba sin mirar el celular. Sentía que era importante, me dijo con una sonrisa tímida. Ese recuerdo era su tesoro. Y pensé,
No hacen falta grandes gestos, solo presencia. Muchas veces creemos que educar es corregir o enseñar, cuando en realidad también es acompañar, estar disponibles. Cada mirada sin pantalla es un mensaje silencioso que dice: tú vales más que cualquier notificación. Y ese mensaje construye una autoestima más fuerte que 1000 publicaciones. Los niños quizá olviden qué videos vieron, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Ese es el regalo invisible que permanece, aun cuando todo lo demás cambia. La pregunta es: ¿qué recuerdos invisibles estás sembrando hoy en el corazón de tu hijo? La tecnología seguirá avanzando y con ella surgirán nuevos retos, pero lo esencial nunca cambia: la necesidad humana de ser visto, escuchado y amado. Ninguna pantalla puede reemplazar eso. Lo que los niños piden en silencio no es más entretenimiento, sino más conexión. No con algoritmos, sino con personas reales. Esa es la tarea y el desafío de nuestra época: aprender a convivir con lo digital sin perder lo humano. No se trata de desconectar al mundo, sino de reconectar a la familia. Y cada gesto cuenta: un paseo sin dispositivos, una conversación sin interrupciones, una tarde de juegos improvisados. No subestimes el poder de lo pequeño. Los grandes cambios siempre empiezan así. Quizá no puedas controlar el mundo, pero sí puedes cuidar tu hogar. Y en ese cuidado está la semilla de una sociedad distinta, más presente, más humana, más libre. Estamos llegando al cierre de este viaje, pero lo aprendido recién comienza a desplegarse en tu vida. No se trata de apagar pantallas por miedo, sino de encender miradas por amor, de enseñar a los niños que la verdadera libertad no está en deslizar, sino en elegir. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es revolucionaria, porque cada hijo que aprende a descansar sin celular, a crear sin distracciones, a amar sin filtros, se convierte en un faro para los que lo rodean. La infancia no puede esperar a que resolvamos nuestras dudas. Necesita ejemplos hoy. Tú eres ese ejemplo. Este relato termina aquí, pero tu historia sigue. Y lo que decidas en los próximos días puede marcar el rumbo de toda una generación. La pregunta ya no es si las pantallas hacen daño. La pregunta es si estamos listos para devolverle a la infancia lo que siempre le perteneció: su libertad. Imagina dentro de unos años a tu hijo recordando su infancia. No recordará cuántas horas pasó frente a la pantalla, pero sí recordará las conversaciones, los abrazos, las risas compartidas. Recordará la sensación de ser importante para ti, más importante que cualquier dispositivo. Ese es el legado real, no el tiempo perdido, sino el tiempo ganado. La niñez es breve y frágil, pero deja huellas profundas. Hoy tienes la oportunidad de decidir qué huella marcará a tu hijo: la de un brillo frío en su rostro o la de una mirada cálida que lo sostuvo. El viaje que emprendimos juntos no termina en advertencias, sino en posibilidades. La tecnología no es enemiga, la indiferencia sí lo es. El poder está en tus manos. Cada día, cada gesto, cada elección. ¿Qué recuerdo quieres dejar? La respuesta no está en un algoritmo, está en ti. Una joven adulta me confesó: cuando pienso en mi infancia, no me acuerdo de los juegos en el celular, me acuerdo de cuando mi papá me contaba historias antes de dormir. Esa frase sencilla encierra la verdad más grande. Los recuerdos que sostienen la vida no se iluminan con pantallas, se encienden con presencia. Las aplicaciones pasan, las tendencias cambian, pero las memorias de amor permanecen. Y pensé, qué hermoso sería que cada niño del presente pudiera crecer con esa certeza, que al mirar atrás no sientan nostalgia por lo digital, sino gratitud por lo humano. Tú tienes la oportunidad de sembrar esas memorias ahora mismo. No hacen falta discursos largos ni planes complicados. Solo hace falta estar, porque al final
Lo que más recordarán no es lo que les diste en una pantalla, sino lo que les entregaste con tu corazón abierto. La infancia necesita guardianes, no de dragones ni de castillos, sino de distracciones que parecen inofensivas. Cada padre, cada madre, cada educador puede convertirse en ese guardián, no con prohibiciones severas, sino con amor firme, con presencia constante, con ejemplo vivo. El mundo digital seguirá creciendo, pero la necesidad de compañía auténtica seguirá siendo la misma. El desafío es no delegar en algoritmos lo que solo la ternura humana puede dar. Ese es el verdadero antídoto contra los daños invisibles, la cercanía. Cuando un niño se sabe acompañado, puede enfrentarlo todo. Cuando se siente solo, se aferra a lo primero que brille. Tú puedes ser ese faro que guíe en la oscuridad, y no necesitas nada extraordinario. Basta tu voz, tu tiempo, tu presencia. Ese es el regalo más valioso, y no hay pantalla que pueda reemplazarlo jamás. Hemos recorrido juntos un camino de revelaciones. Descubrimos 10 heridas invisibles y también 10 caminos de esperanza. Este audiolibro termina, pero tu historia recién empieza. Ahora eres consciente de lo que antes pasaba inadvertido. Ya no podrás mirar una pantalla en manos de un niño sin preguntarte qué siembra en su interior. Y esa pregunta es un regalo. Es la chispa que te permitirá elegir distinto. El futuro no está escrito en los algoritmos, está escrito en los gestos que repetimos cada día. Cada elección que hagas será un ladrillo en la vida de tu hijo. No busques perfección, busca presencia. No persigas control absoluto, persigue conexión verdadera. El viaje termina aquí solo para volver a empezar en tu hogar, en tu mesa, en tus noches compartidas. ¿Qué historia vas a escribir a partir de mañana? Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. Has escuchado Esclavos de la pantalla, los 10 daños invisibles del celular en tus hijos, una producción original de Libro Sónico. Que estas palabras no se queden en reflexión pasajera, sino que se conviertan en acciones concretas, en gestos de amor diario, en presencia verdadera. La infancia no espera, está sucediendo ahora. Elige ser parte activa de ella y recuerda siempre que ninguna pantalla brillará más que la mirada de un hijo que se siente amado. Este es el cierre de nuestro recorrido, pero también el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Porque cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar generaciones. Libro Sónico, donde los libros se convierten en experiencias sonoras.